de María Llanes, certificado número 21.846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días, Venezuela, sean todos bienvenidos al Radar de los Barrios, 10:12 de la mañana de este lunes 6 de septiembre. Quien les saluda, Ingrid Palacios. Hoy vamos a estar en un radar en inicio de esta semana de gran enseñanza, a propósito que se anuncia el regreso a clase desde la modalidad 7x7, o sea, serían 7 días de presencial, 7 días en presencia, los alumnos en el salón junto a sus docentes, y 7 días desde aula en casa. De esta manera anuncia Nicolás Maduro lo que pudiera ser el regreso a clases en Venezuela. Así que hoy vamos a estar conversando con quien es un gran amigo, es un facilitador, además de en el arte del coaching. También él es Joel David Bolívar Caraspe. Él es coach para padres, creador de Padres Genuinos, Grandiosos Hijos, conductor del verbo criar en el podcast. También él está en Padres Coaching y es facilitador del grupo GBH. Nos acompaña en esta mañana. Va a estar conversando con nosotros sobre este proceso en el que evidentemente nuestros niños han estado inmersos. Antes de iniciar el programa decíamos que los niños siempre están en una montaña rusa que ellos desconocen, que son las emociones. Y estas emociones que ellos no identifican, por supuesto, porque son muy niños, probablemente en un país como el nuestro, donde hay una crisis inocultable, también nos llegó la pandemia. Los niños tuvieron que vivir, a propósito de esta crisis económica, despedir a sus padres, estar en un hogar quizás que no era el hogar normal que ellos tenían, que habían conocido papá, mamá, tuvieron que quedarse con sus abuelos, vivir estos procesos sin las explicaciones a veces correctas, porque algunos padres quizás interpretamos, bueno, él es niño y lo va a entender, él es niño y lo va a superar, él es niño y se le va a olvidar. También este proceso de pandemia que los arranca de su sistema educativo, no, a veces inclusive hasta del seno de sus amigos, ya no pueden compartir como antes, ya no pueden jugar como antes. Todo eso ha sido un proceso que están viviendo los niños, pero también los padres. Y en medio de esta situación hemos traído a este experto en esta área, en el área de formación para padres, para que nos oriente cómo en medio de esas circunstancias nosotros podemos olfatear las frustraciones de nuestros hijos. Cómo en medio de esas circunstancias podemos nosotros conversar con nuestros hijos y entender que hablarle a nuestros niños es algo en este momento o en esta generación importante que quizás no lo vivimos en nuestra generación. Muy buenos días, Joel, bienvenido. Gracias, Ingrid, buenos días. Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Un saludo especial para todos los que nos miran y nos escuchan. Tu pregunta súper interesante, porque una de las invitaciones que normalmente hago desde que me dedico al coaching para padres es comenzar a ver a nuestros niños como un ser humano, porque eso es lo que ellos son. Ellos son un ser humano viviendo la niñez. Y en consecuencia, al ser un ser humano como nosotros, que vivimos la adultez, pues ellos tienen objetivos, tienen sueños, tienen metas, tienen deseos, solo que no tienen la experiencia en cuanto al tiempo de vida que podamos tener nosotros, ¿no?
Entonces, definitivamente, eso que tú mencionas, a nuestros niños nos toca hablarles, nos toca ser honestos y sinceros con ellos. Claro, hay que tomar muy en cuenta el desarrollo del niño y me voy a la edad, ¿no? No es lo mismo hablarle a un niño de 4 años que a un niño de 12 años, mucho menos a un adolescente. Sin embargo, siempre utilizar las palabras y la forma adecuada para llegarle, sin evitar, sin mentir, porque así como mencionas la montaña rusa de emociones, es que los niños se están desarrollando, ¿no? Hay estudios que mencionan, Ingrid, que un cerebro se puede tardar en desarrollar hasta 21 años. Entonces imagina cómo está el desarrollo del cerebro de un niño de 6 años, por ejemplo, donde puede vivir situaciones que su cuerpo se comporte de maneras que no puede controlar y simplemente no lo sabe. Entonces es muy importante acompañarlos y respetarle lo que viven. Cuando dices respetarle lo que viven, por ejemplo, en ese respetarle lo que viven, eso tiene que ver con sus tristezas. Claro. Con sus duelos. Claro. Con lo que conocemos nosotros. Tiene un guayabo. Sí, totalmente. Así como invito a que los veamos como niños, en consecuencia ellos sienten y padecen las mismas cosas que nosotros. Lo que pasa es que quizás nosotros tenemos la facilidad para gestionar la reacción. Pero sin embargo ellos sienten miedos, alegrías, rabias, tristezas, desagrados, decepciones, se frustran mucho más rápido que nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque su cerebro, además de que no se ha desarrollado completamente, ellos son mucho más emocionales por eso. Eso es, mira, estudiando disciplina positiva, yo recuerdo a una de las psicólogas que compartimos, y ella nos explicaba que el cerebro, si fuese un puño cerrado el cerebro, gráficamente, el cerebro del niño nacería abierto, y en el medio se vería esa zona emocional, ese cerebro emocional. Entonces, mientras él va creciendo, el cerebro se va cerrando, el puño completo, hasta que queda cubierto. Entonces, lo que quiero contarles con esto es que el cerebro del niño está completamente desnudo y que cualquier cosa detona una emoción. Y las emociones no se planifican, simplemente ocurren. Entonces, eso que mencionas, tristeza. Claro, hay cosas que le generan tristeza, como a mí también, como a cualquier persona adulta. Esto no tiene edad, de verdad, esto no tiene edad. Entonces, cuando digo respetar las emociones, pretendo enfocarme en entender que cada niño tiene derecho a sentir alegrías, rabias, tristezas, como nos ocurre a nosotros, tal cual como nos ocurre a nosotros. Cuando hablamos de estas emociones que le ocurren a los niños, por ejemplo, ¿cómo trabajar la tristeza en un niño cuando su padre, por razones económicas, le toca irse a otro país y enfrentar eso? ¿Cómo hacerlo? O probablemente si en la premura de irse no vio que su hijo estaba envuelto en una tristeza, y hoy ese niño está con rebeldía, hoy ese niño cambió su conducta porque eso le generó una frustración, está quizás lleno de dolor, de angustia, de rabia, y ese niño haya cambiado o modificado por este evento su conducta. ¿Cómo hace ese padre que está afuera y que probablemente nos está escuchando para volver a conectarse con su hijo? Claro, mira, primero que nada, bueno, es importante entender que yo, como el adulto, yo también voy a sufrir un gran cambio, ¿no? Y en consecuencia, eso debe llevarme a ser totalmente claro y honesto con mis niños. ¿Ok? Primeramente. En cuanto a las emociones, para unir un poco varios conceptos, primero es importante que haya un trabajo previo. Nosotros, cuando nos criaron, no nos enseñaron nada de emociones. Nada. O sea, nuestra sociedad no es emocionalmente inteligente. Exactamente. ¿Ok? Esta generación tiene las posibilidades de lograr ser inteligentes en cuanto a sus emociones. Sin embargo, depende mucho de nosotros. Entonces, lo primero es comenzar a enseñarle a los niños a darle nombre a lo que sienten. Porque hay niños que a veces no saben lo que sienten o simplemente se comparan con lo que ven en la televisión, en internet, en cualquier lugar, y dicen, bueno, siento ira, siento rabia, pero quizás a lo mejor no es rabia lo que siente, sino que está decepcionado
o que está triste, o que ha generado un estado de decepción, como lo acabo de mencionar, por alguna situación que no le gustó, pero él cree que se llama rabia. Entonces lo primero es lograr identificar con nuestros niños realmente qué siente. Y por supuesto el adulto también. Es como primero aprender un poco de las emociones, ¿sí? Porque la separación... Educarnos en las emociones como padres. Ese es el término. Perfecto, Ingrid, gracias. Ahora bien, la separación, yo he tenido conversaciones con padres que se han ido. La separación representa cierto grado de duelo, ¿no? Porque se rompe un vínculo físico que, aunque hoy día vivimos gracias a la tecnología, es más, yo me he dado cuenta que conversamos más con las personas que están afuera de nuestro país que cuando estaban aquí con ellos mismos. O sea, ahora como que hablamos más veces con ellos que cuando estaban aquí junto a nosotros. Sí, como dicen por ahí, que la tecnología nos acercó más a los de afuera y nos alejó más de los que están dentro, sí, cerca. Exacto. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Primero que hay que aceptar ese duelo y validarle a los niños lo que sienten. O sea, no podemos pretender, no te sientas mal, no te preocupes, yo voy a regresar. Tú. No. Sí, se siente mal, está triste. Sí, valídale. Yo entiendo que yo también estoy triste, hijo, hija. Validar lo que sentimos, porque el invalidarlo nos lleva como a hacer sentir que mi comportamiento está mal. Entonces, si el niño comienza a no ser validado, más bien se va a convertir como en un caracol que nunca va a salir de allí porque todo lo que yo digo, lo que siento está mal para mis padres o para mis adultos responsables de crianza. Entonces, más allá de conocer y educarnos en emociones, es validar las emociones. ¿Qué sería validar las emociones? Validar está muy vinculado a aceptarla. ¿Ok? ¿Me siento triste? Claro que te sientes triste, es totalmente normal porque a todas las personas nos ocurre. Las emociones son esas reacciones propias que vivimos los seres humanos sin importar edad, ni raza, ni religión, nada. Es simplemente un estímulo que vive en nuestro cuerpo por una reacción externa. Entonces, es natural que ocurra. Yo no te podría decir a ti, Ingrid, por favor, dentro de 10 minutos te vas a asustar. Sí, me avisan que si está pendiente, en 15 minutos te asustas. O sea, eso no pasa así. Eso simplemente ocurre. Entonces, el validar es aceptarlo. Hacerle saber al niño o a la niña, yo comprendo que te sientas triste. Yo también me siento triste. Reconocerle lo que él está sintiendo. Así mismo, tal cual. Porque además que le regalas acompañamiento, le hace sentir seguro de que lo que siente es totalmente normal y que es válido y que puede hacerlo. Se siente comprendido. Exactamente, esa es la parte más importante, creo. Que él sienta que lo están comprendiendo desde sus padres. Y por lo menos los que estamos presencialmente con nuestros niños. Yo soy papá de 2 niños, de Mateo y David. Mateo está en una edad que muchas cosas le dan rabia. Tiene 5 años. Muchas cosas le dan rabia. Y otras muchas le dan tristeza. Cuando él está triste o rabioso, él me dice a mi papá, déjame solo, yo no quiero estar aquí. No quiero que estés aquí conmigo, perdón. Sin embargo, yo puedo decirle, bueno, pero tú eres importante para mí, yo entiendo que estés rabioso, yo me voy a quedar aquí a tu lado. Cualquier cosa que necesites, yo estoy. Y al ratico viene y me abraza. Lo que no quiere es un sermón, una conversación. No, él necesita ser comprendido. A la distancia también. Y la tecnología nos los permite hablar con ellos a diario. Quizás yo no he vivido esta situación, sin embargo, no sé si es difícil o no, pero comunicarte de manera sencilla, honesta, directa, validando emociones, lo puedes hacer en cualquier momento, desde cualquier lugar. Eso sería un consejo que a los padres que estén fuera, que nos escucha mucha gente de fuera, que nos están escuchando, valida con tu hijo los sentimientos, valida lo que siente. Entiendo que estés triste porque yo no estoy allí en ese preciso momento, pero también estoy aquí. Y que ese papá también le diga a ese hijo, yo también me siento triste por no tenerte. Claro, y sin embargo, puedo disfrutar cada vez que nos conectamos. No quedarme en la tristeza, salgo. Porque claro, sí, es válido que estemos tristes. Sin embargo, cada vez que te veo por esta pantallita, me alegras el día. Qué bonita. Yo te amo. Mira, yo conversaba con unos padres el fin de semana. Esta generación de niños escucha algo que nosotros no escuchamos. Ese te amo todos los días, 4, 5, 10 veces al día. A mí mi mamá no me dice te amo todavía, porque es una generación que no le era normal. Que no se lo dijeron. Exacto. Y mis abuelos menos. Entonces, esta generación
escucha el amor, lo siente, lo percibe, son sensibles quizás en comparación a otras generaciones, precisamente porque estamos hablando de lo que sentimos, les hacemos saber. Solo que nosotros, sin darnos cuenta, como que queremos criar como nos criaron a nosotros, y eso no funciona. Porque los niños de hoy son diferentes a nuestra niñez. ¿Cómo no? Como te decía fuera del aire, nosotros fuimos niños, pero nosotros no sabemos cómo es ser un niño en el año 2021. Yo no sé qué es ser un niño hoy, con tanta tecnología, con tanta información, con tantas maneras de ver las cosas, tantos contextos, tantas diferencias, tantas posibilidades. Antes era lo que me decían a mí y ya. Ahora no. Entonces yo no sé ni siquiera lo que es ser un niño hoy. Entonces validar y además de esto preguntarles te ayuda muchísimo a regalarles a los niños que quizás están distantes, a que se abran, a que hablen, a que te cuenten, más allá de tú decirle qué hacer o preguntarles mucho. Ingrid, es otra de las recomendaciones que normalmente se llevan las personas que se ponen en contacto conmigo cuando ellos están fuera de Venezuela. Otro evento que es importante en medio de toda esta dinámica, y bien lo has citado, que en este momento los niños, en medio de todas las circunstancias, también tienen padres más amorosos, más cariñosos. Sí. Pero ellos están viendo también un mundo como más violento que el que nosotros quizás vimos. Sí, total. Eso es una realidad. Y también mayor participación, de padres, de hombres, de involucrarse más con los niños. A mí me gustaría que fuese mucho más alto que el actual, Claro. pero es más que mi época. Totalmente. Nuestros padres, y mi papá particularmente, yo sé que lo hacía con todo su amor, pero la manera de hacerlo de él era simplemente como proveedor. Ahora hay más papás participativos en el crecimiento, desarrollo y crianza de los niños. Eso es una buena noticia, y como bien tú lo dices, ojalá y crezcan las estadísticas, porque sin duda un niño que crece bajo la figura de su padre es importante, pero un niño que crece junto a su padre lo es más. Claro, total. Le genera mayores riquezas y dominio propio, porque va a aprender de esos códigos que su papá quizás le va a enseñar, que son sin duda alguna profundamente indispensables. Tenemos que hacer una pausa, nuestra primera pausa comercial. Joel, al regreso vamos a hablar de lo que es el verbo criar. Dale. ¿Cómo criamos con un verbo? O sea, Okay. ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se lleva esa dinámica? Vamos a nuestra primera pausa comercial y al regreso con más. Usted está en sintonía del Radar de los Barrios. Ya regresamos. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Mis amigos, quiero hablarles de Bilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Bilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Bilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos al Radar de los Barrios. Estamos conversando con quien es un formador en el arte de criar o cooperar en la formación de padres o de adultos responsables de crianza. Un área muy importante, porque probablemente en medio del día a día se nos olviden algunas circunstancias las cosas que tienen que ver con los niños, y quizás a veces estamos en el modo automático. Joel ha creado, para quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana, Joel es el fundador de la modalidad o de creador de Padres Genuinos, Grandiosos Hijos. Qué término tan bonito. Además es del conductor a través del podcast de Verbo Criar. Vamos a hablar qué es el verbo criar, cómo se maneja ese verbo. Bueno, fíjate que cuando creamos Verbo Criar, lo hicimos con la intención de compartir con los adultos responsables de crianza esta manera de ver el cómo nos estamos comunicando y conectando con nuestros niños de hoy, ¿no? Verbo Criar es el nombre del podcast, donde la primera temporada del primer año fueron entrevistas con especialistas de distintas partes del mundo y conversamos de temas diferentes, porque aunque yo soy de los que llevamos la bandera de que cada niño es diferente, cada niño es auténtico, es único, de igual forma a todos nos pasan cosas similares, ¿no? A todos los que estamos criando y nos pasan cosas similares, y Verbo Criar lo hicimos para compartir, ¿no? Para compartir las vivencias, las experiencias, hacerles saber a los adultos de hoy que nosotros somos afortunados, tenemos muchísimos especialistas hoy día. Tenemos terapeutas ocupacionales, conductuales, psicólogos infantiles, neurólogos especialistas, fisioterapeutas, un montón de especialistas que si mi hijo requiere algo, ya va, pero es que hay un montón de gente dispuesta a apoyarnos y que lo sabe hacer. En nuestra época eso no existía, eso no pasaba. No habían tantos estudios, no habían estadísticas como las que manejamos hoy, no había tanta información. Entonces Verbo Criar lo hicimos para eso, para compartir con quienes escuchan el podcast, bien sea en YouTube o en cualquier reproductor, pueda conocer además historias propias de nosotros criando y de cómo lo manejamos y apoyar principalmente. O sea que en cualquiera de tus redes podrían encontrar esa información, porque una de las grandes situaciones que bueno, yo me topo siempre que estoy en las comunidades es la poca o nula educación emocional que tenemos. Sí. Creo que como padres uno de nuestros grandes, quizás inclusive es como una muralla que a veces nos colocamos de que nuestros hijos no pasen lo que yo pasé, que estoy teniendo muchísimos problemas, pero mi hijo no lo tiene por qué notar, porque saben. Entonces probablemente ese papá está como sosteniendo aquel peso tan grande que hasta cierto punto lo puede compartir con su hijo. Claro, le transmitimos todo esto. Es que nosotros... Y a veces se lo transmitimos de una manera incorrecta, porque como no estamos educados emocionalmente, que mira, hijo, tenemos que ahorrar en casa un poco más, porque bueno, hay un... Claro. A veces no lo decimos. Mira, todas las decisiones que tomamos las hacemos desde nuestro más profundo amor por nuestros niños. De eso no hay duda. Así es. O sea, todas las decisiones que tomamos. Pero también tenemos una dificultad, y es que solemos buscar o quedar bien delante de los otros familiares o amigos, o comparar a nuestros niños con otros niños, ¿no? Ajá. Entonces viene este tema social que quizás, por ejemplo, mi hijo David, que tiene 10 años, él ya conoce niños de 9 años que usan celular, por ejemplo. Entonces él probablemente tenga la necesidad de tener un celular porque la sociedad lo lleva a que él sea igual que el otro. Y la realidad es que cada niño es diferente. Y que además nosotros, y lo mencionaba en el bloque anterior,
pretendemos sin darnos cuenta criar como nos criaron a nosotros y eso no va, porque esta es otra generación, esto es otra época. Yo no soy mi papá, yo no puedo hacer lo mismo que hizo él. Y otros recursos, otros tiempos. Otros tiempos, otras posibilidades. El niño de hoy, el ser humano de hoy ha evolucionado increíble. Yo no sé cuánto tardé yo en levantar la cabeza cuando nací, quizás 2 meses para abrir un ojo y ya los niños hoy nacen y a los 20 minutos ya tienen el cuello fuerte, derecho, bien, girando la cabeza hacia los lados. Entonces, y se ríen. Entonces ya evolutivamente nuestros cuerpos son diferentes. La tecnología. Mira, mi hijo David a los 2 años agarró un celular que no era táctil y empezó a mover con el dedo y como veía que no se movía nada, esto no sirve, lo lanzó a un lado, porque ellos son 100% digitales. Entonces, quizás hay algo que yo no sé hacer con algún equipo, pero ellos de manera intuitiva lo pueden hacer. Entonces, ya el simple hecho de pensar que yo debo hacer lo que hicieron conmigo, probablemente no genere el resultado que espero. Entonces, eso me frustra como papá, como adulto, y eso probablemente me lleve a impacientarme, probablemente me lleve a molestarme, porque resulta que hay cosas que los niños las manejan mejor que nosotros. Y es porque ellos son de esta generación. Y bueno, vienen estas situaciones propias de desenfado, de gritos, de maltrato, de incomprensión, y bueno, y definitivamente es importante entender que estamos criando a otra gente, a otra generación, a otros niños, no a nosotros. Exactamente, estamos criando a otros, ¿no? La crianza no es así mismo. Así es. Quizás en esa crianza aprendamos mucho, o sea, Total. inclusivamente hasta una universidad con doctorado, posgrado, maestrías y todo. Total. Pero probablemente tenemos que entender e internalizar que no nos criamos así mismos. Mira, me voy a atrever a contarles algo. En uno de mis talleres, la primera tarea que yo le indico a los participantes es que le pregunten a sus niños qué cosas no les gustan de ellos. Ajá. Decirle, hijo, ¿qué no te gusta de mí? Una prueba de fuego. Eso es una pregunta súper difícil porque no estamos acostumbrados. Primero porque yo tengo la creencia, sin pensarlo mucho, simplemente está en mi subconsciente, que yo soy papá, tú eres hijo, yo sé, tú no sabes. ¿No? Ajá. ¿Ok? Entonces yo sé más que tú porque tú has vivido menos que yo, ya va. Pregúntale a tu hijo qué no le gusta de ti. Quizás con una variante. Hijo, ¿qué crees que podría mejorar? Hijo, ¿qué te gustaría que yo cambie? Y cuando tú te das el permiso de escuchar a los niños, particularmente a mí me pasa, recibo un feedback que me hace mejor papá para ellos. Que al final del camino ese es el éxito que uno busca, ser mejor papá para ellos. Claro. Aquí tienes algo en tus redes que estoy en este momento buscándola. ¿Debo convertirme en amigo o amigo de mis hijos? ¿Eso está bien? Eso es un tema que a veces genera controversia cuando lo toco, ¿no? Yo soy de los que pienso que no soy amigo de mis hijos. Yo personalmente. Yo tampoco. No te voy a negar, o no les voy a negar, que yo me hice amigo de mi papá ya adulto. ¿Sí? Los últimos años de vida de mi papá, yo me convertí en su amigo. Sin embargo, porque él me lo decía, sin embargo yo siempre lo vi como papá, ¿no? Cuando yo digo que no soy amigo de mis hijos, es porque yo soy su papá. O sea, para mí tiene más valor ser papá que amigo. Totalmente. Mi hijo puede tener 1 millón de amigos. Él no necesita un amigo. Él necesita 1 millón de amigos o 2 millones, pero necesita un papá. Ahora, que yo sea un papá amigable es diferente. Que yo sea un papá que empático, que comprendo, que escucha, sin embargo, yo soy el de los límites, porque cuando yo hablo de disciplina positiva, que es en lo que yo me enfoco, eso no tiene ninguna relación con dejarlos hacer lo que quieran. Así es. Porque los niños necesitan límites, y los límites los ponemos los adultos que los estamos criando. Que aquí viene otra controversia entre el tema de los abuelos, que eso lo podemos hablar en otro momento. Sin embargo, yo no soy amigo de mis hijos, porque mira, yo primero soy el de los límites. Los amigos no tienen los mismos límites que nosotros. Ni la misma responsabilidad en la crianza que... Ninguna responsabilidad. No, la responsabilidad quizás es que pasemos momentos juntos o logremos cosas juntos, bien. Pero la parte formativa, educativa, etcétera, eso nos corresponde a los padres, en casa. Eso no es de los amigos. Que aprendemos y copiamos cosas de las personas que nos interesan y queremos. Sí, yo tengo muchos amigos que amo y adoro y quiero y respeto y les agradezco cosas. Pero yo también hice cosas con ellos que mi mamá y mi papá no saben. Porque son mis padres, no son mis amigos. Entonces las relaciones son diferentes. Porque probablemente tu padre y tu madre no te lo van a permitir porque saben que hay niveles de riesgo superior. Esa es la palabra, los niveles de riesgo. Mi papá y mi mamá se van a asegurar de que yo me mantenga seguro, con vida,
de que no me pase nada. O sea, eso es natural. Somos mamíferos, eso es natural. Claro. Tú vas a cuidar a tus hijos, tú eres la mamá que va a cuidar a su hijo como sea. Claro. Un amigo de repente sí te va a cuidar, va a tener cuidado, pero no tiene la misma inspiración para. O sea, es muy diferente. Y además, ser papá es superior a ser amigo. Totalmente, además algo grandioso, extraordinario. No tengo por qué cambiarlo por ser amigo. Si puedo ser un papá amigable, como bien lo has resumido, y él puede tener en mí ese cóctel rico, sabroso, que en mí encuentre lo que él necesita. Claro, y yo también sé que hay momentos en que él no me va a contar cosas. Así es. Porque él es un ser humano como yo, como lo dije al inicio. Y hay cosas que va a hacer, que ellos van a vivir, van a hacer, van a probar, van a indagar, que quizás no me cuenten a mí, pero le cuentan a mamá, o le cuentan a la tía, o le cuentan al abuelo, o le cuentan a un amiguito. O sea, eso es normal. No podemos pretender saberlo todo, controlarlo todo como papá. Además, ¿no? Eso es importante lo que has insertado. Sin duda, como papá, queremos saber todo lo que hacen Sí, nuestros hijos. claro. Queremos saberlo todo, dónde están, cómo respiran, qué hicieron, Claro. qué no hicieron, que nos lo digan todo, pero eso no es verdad. ¿Y cuántas veces? Porque hay cosas que no nos las dicen. ¿Cuántas veces nos sorprendemos de, caramba, y este muchachito cómo sabe eso si yo nunca he hablado de eso? Sí. Digo, ¿y de dónde sacó semejante? Porque nuestros niños están rodeados de cientos de personas, dígame el internet, dígame la televisión streaming hoy día, dígame todo ese bombardeo de dispositivos. En mi época yo tenía un internet y era dial-up y ocupaba el teléfono y mi mamá me regañaba. Ahora tenemos 5 conexiones de internet en la casa, porque cada celular de cada adulto tiene internet, porque la televisión tiene internet, porque la computadora. Entonces, la cantidad de información que tienen ellos es increíble. Por supuesto que no lo puedo saber todo. Bueno, es difícil comprenderlo, pero eso hay que aceptarlo porque Sí. no lo vamos a saber todo. Sí. Aquí tienes una frase que dice: los padres deben transmitir a sus hijos la siguiente idea: yo te amo siempre, pero a veces no amo tu conducta. Total. Sin darnos cuenta, muchas veces podemos caer en el error de decir cosas como, si haces eso ya no te quiero, o ya no te quiero tanto porque te portaste mal, o ese tipo de O si manipulaciones no sacas emocionales. buenas notas, no eres buen hijo. Ajá, ese tipo de manipulaciones emocionales que después ellos nos salen con algo parecido, entonces nosotros nos molestamos, ¿no? Entonces es así como incongruente, que es mi herramienta de motivación, entre comillas, y resulta que yo lo que le estoy mostrando a cómo manipular, ¿no? Le estoy enseñando. Claro, decimos, nuestros niños nos manipulan. Bueno, nosotros los manipulamos desde que nacen, ¿no? Desde chiquiticos sin darnos cuenta. Pero bueno, esto es una percepción muy mía, ojo, no quiero decir que tenga la verdad absoluta. Esa frase la compartí en mi cuenta de Instagram porque no es mía. Sin embargo, a mí me gusta compartir mucho porque yo, además de ser coach para padres, yo soy papá. Y yo todos los días estoy aprendiendo. Entonces yo cada vez que veo algo lo comparto. Y esa frase me regala a mí el mantenerme en el aquí, en el ahora, y entender que yo siempre amo a mi hijo, por más que la conducta que él haya tomado no haya sido la apropiada. Pero yo igual lo amo. O sea, yo ¿Cómo no lo dejo de señalarle amar. a un hijo en un momento determinado una conducta inapropiada desde el amor, pero también desde el carácter que él reciba la enseñanza? ¿Cómo se puede Bueno, hacer? fíjate, uno de los pilares fundamentales de la disciplina positiva tiene que ver con la firmeza, Ujú. ¿sí? Y con la calidez. Es como yo pedirte a ti, de una manera tranquila, respetuosa, algo que a mí no me parece, y yo tengo el derecho de decir, mira, Ingrid, a mí no me gusta, por favor, que estés revisando mis redes sociales. Eso no me hace a mí mala persona. Yo tengo derecho a decir que sí, a decir que no. Si se lo diría a un niño, por ejemplo, de 5 años que cometió o decidió una conducta inapropiada, ¿y cómo se lo digo? Estoy muy molesto por lo que hizo y me generó vergüenza y todo aquello. ¿Qué le digo? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo se lo transmito? Si tienes 5 años, debe ser una frase muy corta. Primero que nada. Ajá. Fíjate que las maestras de estos niveles educativos hablan. Una vez una mamá me dijo, aquí los tratan como perros, porque dicen, siéntate, levántate. No, sí, porque los niños de 5 años escuchan palabras cortas y es suficiente. Decirle, no me gusta tu actitud. O ir, por supuesto, siempre lo mejor es ser lo más específico. No me gusta que te lances al piso cuando ocurre tal cosa. Ya está. Ya. Con eso entiende.
Claro que lo Ya se entiende. dejó el mensaje. Claro que lo entiende. Cuando empezamos, no me gusta que te lances porque entonces la gente nos está viendo y en su cabeza lo que ocurre es, o sea, ahí no hay atención. Un niño no tiene un tiempo de atención. Sin embargo, la recomendación, digamos, con mayor profundidad, es a tener siempre los límites claros en casa y a tener acuerdos de convivencia. Estos acuerdos los generamos nosotros los adultos y a los niños los vamos involucrando mientras van creciendo. Entonces, al tú decirle a los niños, mira, vamos a estar en tal lugar antes de salir y allá vamos a ir al cine, pero no podemos hoy ir a comprar algo en la panadería, ni podemos hacer, o sea, tú avisas, tú generas el contexto, tú generas el acuerdo. Cuando el acuerdo se genera y todos están claros, cuando ocurre la situación que no esperas, ya va. Lo hablamos en casa, hoy no está permitido, lo tienes claro, listo, ya está. No hay necesidad de molestar, ni de pegar, ni de alar cabello, ni alarlo por el brazo, porque ya tú colocaste un límite al momento de salir. O sea, hay una conversación previa, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que no. Y cuando ocurre lo que acordamos que no, se les recuerda y ya. No hay necesidad de llegar a, pero yo te dije que... O sea, pero qué fastidio vivir así. Cuando llegas a la casa, mira, ¿qué pasó hoy? Que habíamos hablado. No, bueno, papá, se me olvidó. Bueno, es que me gustó mucho y yo quería comprar tal cosa. Bueno, pero lamentablemente hoy no podíamos. ¿Qué tal si lo planificamos otro día? No sé, y realmente hacerlo. Sí, se buscar la manera de flexibilizar o por lo menos hacerle ver que ese momento específico no se puede. Claro. Pero puede haber otro momento. Claro, sí. claro. Porque a veces hay algunos límites que los niños pueden entender como que nunca lo haré. Nunca se dará. No, y también pasa que digo algo, pero nunca más lo toco o no lo cumplo. Ajá, entonces, el cumplimiento de la palabra como padre, eso claro, es importantísimo. Entonces ahí, ¿qué va a pasar? Que va a empezar a perder la confianza en lo que yo digo. Ajá. Eso no va a pasar en 2 días. Pero sí a lo largo de los años, no, pero mi papá nunca cumple lo que dice. Mi papá nunca realmente lleva a cabo lo que promete. Uh-huh. Entonces yo, ¿para qué le pregunto? ¿Para qué le digo? Y empezamos a ver que nos distanciamos en cuanto a conversaciones importantes, y es que yo simplemente estoy hablando por hablar, por complacer algo en su oído, y realmente no lo hago después. Sí, o por quitármelo de encima, y con eso se me quita el muchacho de encima y se le pasa. Pero entonces después me encuentro que el niño se convierte en un chamito mentiroso, un chamo que dice cosas que no debe, cosas que dice y no las hace. Y resulta que no es que él está planificando vengarse ni nada de esto, es que simplemente se normalizó en su vida. Fue la enseñanza que recibió. Sí, porque definitivamente la mejor manera de educar a nuestros hijos es nuestro comportamiento. Ese es un secreto, ese debe ser la clave del éxito. Una de las estrategias que yo propongo en Padres Genuinos precisamente es demostrar ese comportamiento que yo quiero que el niño cambie o no tenga. Yo no puedo pretender que mi hijo no grite si yo le grito. Yo no puedo pretender que mi hijo arregle la cama cada vez que se despierta si cuando se asoma a mi cuarto la mía está hecha un desastre. Eso es verdad, enseñando con el ejemplo. Claro, así mismo. Qué bueno esto. Ya nos queda específicamente 1 minuto de esta rica conversación en la mañana, además de aprendizajes, de aportarle también a quienes están en los sectores populares, entiendan, a veces no tenemos recursos, y esa es una de las cosas que iba a decir. No se tienen los recursos para ir a las terapias o buscar este tipo de asesorías, pero están las redes sociales. Y Joel, en 1 minuto, ¿qué mensaje tú nos dirías de la importancia de formarnos emocionalmente como padres, educarnos y buscar ayuda, porque nunca está de más? Claro, lo primero es internamente entender que si hay algo que no te hace sentir cómodo, cómoda, pues hazlo saber. O sea, a la primera persona que debemos dejar de mentir es a nosotros mismos. Lo primero es eso, ¿no? Y en redes sociales hay muchísima gente compartiendo información. De verdad que sí, muchísima gente. Como lo decía hace un rato, hay muchos especialistas y hay mucha información en Instagram. Y lo que mencionabas de quizás de recursos. Nuestros niños, la mayor, no me lo preguntaste, pero quiero aprovechar estos segundos. La mayor demostración de amor que quieren nuestros niños se llama tiempo. No es llevarlo a un lugar, no es llevarlo a un parque, no es llevarlo... No, la mayor demostración que ellos desean de nosotros se llama tiempo, y el tiempo no tiene valor. Entonces, si somos personas de agenda, ocupados, bueno, vamos a agendar, compartir tiempo con nuestros niños. Para leer hay mucha información gracias a los buscadores como Google, ¿Cuáles YouTube. son tus redes que nos dejes aquí ya antes de finalizar? Mi nombre se escribe con J, Joel D. Bolívar C, en todas las redes sociales, porque mi nombre es Joel David Bolívar Corazpe, Joel D. Bolívar C.
Bueno, ya lo tienen allí. Nos acompañó esta mañana en este importante espacio que desde aquí, desde el Radar de los Barrios, construyendo lo que es importante como la educación en momentos de quizás mucha angustia que se genere por todo lo que se está pasando en el país, y nuestros niños a veces los hacemos a un lado. Así hemos llegado al final de esta mañana. Gracias, Joel, por estar aquí con nosotros y habernos dedicado Un honor para mí, gracias a ti. importante tiempo en esta área tan importante. A veces los niños están llenos de tanta información y algunas cosas nosotros como padres la ignoramos, cómo extraer de ellos esa información, o mejor dicho, cómo buscar el equilibrio entre los hijos y los padres en estos tiempos tan angustiantes en nuestro país. Así nos despedimos en la mañana de hoy, agradeciendo desde la Gerencia General a Jaime Nestares, en la producción de RCR a Wilix Arcaya. Yelixa Doniz nos acompaña en la producción del Radar de los Barrios. En los controles nos acompañó José Gregorio González, quien condujo en la mañana de hoy para ustedes Ingrid Palacios. Dios bendiga su semana. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR presentó El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad